Bendiciones para todos en este nuevo día que nos regala el Señor. Y como siempre, dispuestos a estudiar la palabra, y vamos a tener un estudio profundo y que tiene que ver con el rol del hombre del hogar. El hombre ha sido constituido como un sacerdote de Dios, un representante de Dios dentro del hogar. Desafortunadamente, el hombre ha descuidado este llamado, ha descuidado esta responsabilidad, y tristemente muchas veces lo tiene que ejercer la mujer, y no vale porque ella no está preparada, ella no está comisionada por Dios para hacerlo. Y aunque una mujer toma este rol porque su esposo los abandona, porque su esposo, aunque está con ellos, pero está ausente, está sumergido en los deportes, en el estudio, en su entretenimiento, en el trabajo, y ha dejado de lado algo por el cual tendrá que rendirle cuentas a Dios. Así que hoy vamos a ver algo importante y quiero que entienda lo que es el sacerdocio dentro del hogar. Esta es una prédica dedicada a los varones, pero también sirve para las mujeres que quieren aconsejar a otras que están pasando momentos difíciles, para aconsejar a una persona joven, para que tenga claro las características que tiene que tener un hombre con el cual ella se vaya a casar. Así que preparémonos, porque Dios va a ministrar nuestras vidas, nos va a enseñar y Dios va a edificar a cada uno de nosotros. Así que vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 5 al 22. Y dice la palabra del Señor así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y harás piso, bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengas vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén y amén. Amado Señor, te damos gracias, pues nos da la oportunidad de estudiar, de ministrar tu palabra. En estos tiempos, Señor, que hay gran alboroto, Señor, hay gran afán por la celebración del Día del Padre, por agasajar a los papás. Pero gracias, Señor, porque tú también lo haces a través de tu palabra. Nos enseñas el camino a seguir, nos enseñas la senda que tenemos que recorrer, y nos enseñas y nos recuerdas las instrucciones que dejaste. Habla a cada uno de nosotros, Señor, y que podamos ser edificados, y podamos tomar conciencia de nuestro rol, de nuestra responsabilidad y compromiso delante de ti.
Amén y amén. Y la verdad es que un hombre que es constituido como sacerdote de su hogar es una persona que tiene comunión y relación con Dios en todo tiempo. Es una persona que se destaca entre los demás e influye a otros. Es una persona que verdaderamente es ejemplo y que lleva un fruto de vida. ¿Sabes cuál es ese fruto de vida? Parecernos cada vez más a Jesús. Ese es el llamado y la responsabilidad número 1 que tenemos. Hablamos del fruto del Espíritu y hablamos de la paz, de la paciencia, de la misericordia, del perdón y de mil elementos o circunstancias que nos hacen parecidos a Cristo o nos marcan la diferencia como cristianos. Pero el verdadero trasfondo está en eso, que el verdadero fruto es parecernos cada vez más a Jesús. Que las personas vean en nosotros a la persona de Cristo. Que las personas reconozcan lo que Dios puede hacer y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y por eso hablo que un sacerdote es una persona que tiene comunión, tiene relación y tiene un gran parecido en su carácter, en su conducta a Jesús. Es una persona, como les decía, que se destaca y que influye a otros. Ahora, el versículo 5 que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Leer esto le da un escalofrío porque es esta la condición de la sociedad hoy en día. Es esto lo que las noticias nos muestran, es esto lo que vemos continuo y permanentemente. Dios evaluó la condición espiritual de la humanidad de ese tiempo y no le fue muy bien, no pasaron la prueba, se fueron reprobados en su examen. Y Noé era diferente a sus conciudadanos, no actuaba como todo el mundo lo hacía. Había un pecado universal, había un comportamiento generalizado hacia el mal, había corrupción en el corazón, en los pensamientos del hombre. Y si tú miras el pecado, como lo puedes analizar, mancha el corazón, corrompe el pensamiento y por último altera la conducta del ser humano. Y eso era lo que estaba pasando. Hoy la condición es muy parecida. Hoy ya nada nos sorprende. Vemos las noticias, muertes, abusos, asesinatos, crímenes, corrupción, abortos, leyes a favor o aprobando el pecado, condicionando al hombre, adaptando al hombre a todo lo que él quiere vivir. Y así se vivía. Y no era la condición y no era el deseo de Dios. Y el versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Óyeme bien, mira la respuesta de Dios ante la conducta pecaminosa del ser humano. Un hombre que no es sacerdote no considera las consecuencias de su mala conducta, porque el pecado ennublece la visión espiritual y entorpece los oídos y el entendimiento. Iglesia, y para todos los que me oyen, Dios no es indiferente ante el pecado. Dios trae castigo y trae juicio a una persona, a una familia, a una nación o a una generación completa, si es necesario. Pero en ninguna manera Dios pasará por alto esto. Y por eso es que Él nos está llamando continuamente la atención. Y hoy la atención va dirigida a los sacerdotes, a los líderes del hogar, a los padres, a los hombres de familia, que ocupen su lugar, porque hay una muy alta responsabilidad sobre sus hombros. Pues si ellos no llevan un modelo, un ejemplo a seguir, no les revela a sus hijos, a su familia, a su esposa, lo que es una vida de integridad, de santidad, de búsqueda de Dios, va a ser muy difícil que ellos lo hagan. Una mujer lo puede hacer, y una mujer sola lo puede hacer, pero le va a quedar muy difícil, porque en realidad es una responsabilidad para los hombres. Por eso habla de un sacerdocio dentro del hogar. Así que hoy el llamado tiene que ver con esto. Y el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y qué bueno que cuando Dios miró sobre la tierra y fueron reprobados, halló uno. Halló un hombre, halló una esposa, halló un hogar, halló una familia que eran dignas a los ojos de Dios. Pero mire que no nombra a toda la familia ni al cónyuge ni nada, está nombrando a Noé. Porque finalmente era el sacerdote, era el líder, era el que se mostraba.
Por eso es tan importante, querido varón, que usted tome el lugar que le corresponde. Que cuando Dios extienda su mirada, enfoque su mirada sobre la tierra y sobre una familia, lo vea usted. Lo vea como una persona entregada, íntegra, consagrada, con principios, con temor a Dios, pero sobre todo con un afán de parecerse al Señor en todo. Por eso el llamado continuo de parte de nosotros desde este canal que ha sido: estudie la palabra, medite en la palabra, busque el consejo, busque las conductas, busque el camino que hay trazado por el Señor y viva conforme a ello. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo continuamente. Esa es la responsabilidad que tenemos a los ojos de Dios. Entonces, qué importante es entender eso. Y es que cuando hallamos gracia divina, óigame bien, la presencia de Dios está con nosotros. Viene la misericordia, viene el poder de Dios sobre nosotros y sobre todo lo que emprendamos. Génesis capítulo 39, yo quiero que miremos algo maravilloso, porque esto es importante, lo que Dios nos enseña. Y es el deseo de Dios que usted y yo veamos la palabra y nos impregnemos de ella. El versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Cuando el favor de Dios está con usted, cuando Dios lo mira con agrado, cuando Dios está contento con su comportamiento, con su conducta, con su entrega, dice que Dios trae misericordia. Esa misericordia no solamente viene sobre usted, sino sobre todos los que están a su lado. Allí reciben bendición su esposa, su cónyuge, sus hijos, las nueras, o los yernos, o los nietos, pero se abre un camino de bendición. Y lo más hermoso y maravilloso es que la nueva generación de hijos que se están casando, que están comenzando un nuevo hogar, una nueva vida, también van a andar por esta senda. Vale la pena seguir al Señor, vale la pena vivir para Dios, vale la pena obedecerlo, vale la pena parecernos cada día más y más a Él. Ahora también tenemos que hablar de otro concepto, y es hallar la gracia divina. Esto implica caminar con Dios y para Dios, es tener comunión con Él continuamente. El versículo 9 dice esto: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Dígame bien esto: varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó. Noé, ¿sabe qué quiere decir esto? Que a los ojos de sus hijos fue un hombre íntegro, que a los ojos de su familia era un hombre destacable. Y destacable no porque era exitoso en sus negocios, porque hacía esto o aquello, porque todo prosperaba en sus manos. No, era destacable, era íntegro, porque su testimonio era transparente. Era agradable hablar con él, era maravilloso verlo actuar en su andar diario, porque era justo a los ojos de Dios. Hacía todo para el Señor, vivía para Dios, y Dios vivía también en él. Y esto marca la diferencia en un hombre que es llamado y está cumpliendo el sacerdocio. Es como ver a Dios a través de esta persona, y de eso se trata. Porque cuando conocemos a Dios, Él espera que usted y yo ahora modelemos a Dios, su mirada, sus palabras, su respuesta, la manera de resolver los problemas, la manera de manejar las situaciones, la manera de vivir, la manera de conducirnos van a marcar la diferencia. Un hombre sacerdote de hogar es un hombre íntegro, que sus hijos conocen el interior de su hogar, que sus hijos conocen cómo se conduce, que no tiene una doble vida, que es íntegro en todo, que es un hombre consagrado y entregado para el Señor. Y ese era Noé, era un hombre que tenía esa vivencia, vivía de acuerdo como la palabra lo dice, sin importar, óigame bien, que tal vez hayan cosas que lo pongan por debajo, porque a veces cuando hacemos las cosas conforme a Dios, parece que otros sacaran ventaja, pero la persona que ama a Dios, la persona que sirve a Dios, no le importa. Él sabe que está viviendo para agradar a Dios, y él sabe que sus hijos y que su familia tarde o temprano van a tener que seguir sus pasos, porque habrán momentos en que sea necesario perder para finalmente ganar el reino de los cielos. Moisés fue uno que tuvo que abandonar el palacio de Faraón, dejar todos los lujos, todo el bienestar, todo lo que tenía, por amor a Dios. Se hizo como uno de los del pueblo de Dios y caminó como Dios esperaba que lo hiciera. Un sacerdote del hogar no se mueve por lo que a él le parece,
Él se mueve por los principios que la palabra le determina. No se mueve por las emociones, por los sentimientos, ni por los deseos. Se mueve por los principios que tienen marcada su vida. Esto es lo que hace que un hombre de Dios se vuelva un sacerdote de hogar, sea uno que represente a Dios con altura, con grandeza. Y eso es lo que hacía este varón. Busca agradar a Dios en todo, busca exaltar a Dios en todo, busca reconocerlo y busca, óigame bien, exhibir a Dios en todos sus caminos. Que cuando lo miren a Él, vean a Dios. Que cuando lo conozcan a Él, conozcan a Dios. Esa es la preocupación de un sacerdote. Hace las cosas como para el Señor y vive para Dios. Y dice que fue perfecto en sus generaciones. Le dio testimonio a sus hijos, a sus nietos. ¿Sabe que, querido varón, su conducta afectará a las generaciones venideras? Usted dice amar a sus hijos, pero no lo puede hacer de palabra. Si usted verdaderamente ama a sus hijos, usted se preocupará, usted se esforzará por dar lo mejor de usted para él. Y tal vez tenga que renunciar a malas amistades, a deseos, a pasiones, a cosas que en un momento dado lo empujan a hacer buscando una satisfacción personal. Pero hay alguien que lo está viendo y hay un grupo de personas, esposa e hijos, que están atentos a cuál es su comportamiento y su conducta. Y esto es lo que verdaderamente marca la diferencia. Entonces, si usted ama a sus hijos, usted vivirá conforme a la palabra de Dios. Usted se esforzará por modelarle al Señor. Usted vivirá en su palabra. Usted amará sus mandamientos y sus preceptos. Usted caminará en rectitud, sabiendo que por todo, óigame bien, lo que haga, aún lo que piense y lo que diga, le rendirá cuentas a Dios. Entonces, era un hombre justo, amaba la justicia. La justicia está ligada aquí a una vida recta. Amaba la piedad y está ligada a que hacía lo que la palabra de Dios le determinaba y tenía una conducta irreprochable. Era una vida que mostrar, una vida ejemplarizante, una vida a seguir, una vida que atraía, una vida que de verdad era admirable. Eso es lo que exhibe un hombre que es sacerdote del hogar, un hombre que ha decidido modelar a Dios, parecerse a Dios, establecer en su hogar un camino diferente, a pesar de que las demás personas lo hagan de otra forma y aunque aparentemente a ellos les dé resultado. Pero usted ha decidido seguir a Dios y amar a Dios con toda su alma, con toda su fuerza y con todo su corazón. El versículo 12 y 13 nos refleja lo siguiente: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré en la tierra. Qué palabras tan contundentes. Y es que cuando Dios determina traer un juicio sobre la tierra, no hay reversa, no hay nada que hacer. Dios revisa la condición de esta sociedad y de este pueblo. Dios revisa hoy la condición espiritual de cada familia y toma decisiones, óyeme bien, de enviar juicios. Y destruye la tierra con todo lo que ellos tienen. Todo se ha echado a perder. El que ama a Dios, todo lo conserva, permanece, y esto es lo que determina la bendición de Dios. Y es cierto, Dios está mirando, dice que los ojos de Dios están puestos sobre la tierra, buscando adoradores, personas rectas, íntegras. Y hay regiones, en nuestro país pasa, hay regiones que viven en juicio, hay lugares, hay poblaciones que viven bajo el tormento y el látigo de la delincuencia, de mil cosas. Tenemos regiones como el Chocó, donde sus gobernantes y todos son corruptos, y hay una gran pobreza, y ahora tienen control sobre ellos algunas bandas criminales, y viven una opresión, y uno mira la pobreza, la miseria de estas regiones. Pues son regiones que también están muy entregadas a la idolatría, a la brujería, a la hechicería, y así a diferentes pecados. Guárdenos, o guárdanos, Señor, para ser fieles así hasta último momento. Y estoy hablando a aquellos hombres que de pronto, por un momento dado,
se pueden ver provocados a actuar de cierta manera, a vivir de cierta forma, porque a los demás le funcionan. Algunos practican brujería, hechicería, algunos se meten en negocios deshonestos, algunos se vuelven corruptos, aceptan cohechos, sobornos, o algunos hacen sobornos para adquirir negocios y todo. Pero el llamado hoy de Dios, quiero un pueblo íntegro. Y tal vez a la luz de la humanidad seas un bobo, seas una persona incapaz, una persona que no tiene el poder y todo, pero si usted ha confiado en Dios, si usted ha creído en Dios, usted sabrá esperar en Dios. Entonces Dios extenderá su misericordia y Dios hará que aún tus enemigos te provean. Dios provocará cosas maravillosas a favor de tu vida. Ese es el Señor que tenemos. Y dice el versículo 13, lo acabamos de leer, que la tierra estaba llena de violencia a causa de ellos. ¿Sabes? Que nuestra indiferencia espiritual afecta el entorno donde vivimos de una manera negativa y destructiva. Aquel que ama a Dios, verá una atmósfera diferente en su hogar, verá una atmósfera diferente en su barrio, en su trabajo, y alcanzará a sus hijos y a sus generaciones. Usted tiene que ser cuidadoso en cómo mueve las cosas, cómo hace las cosas. Porque déjame decirle, a veces, o es posible que de pronto tú logres salir limpio y todo, pero tus generaciones pagarán el precio de los errores que tú cometiste. Y no hay nada más hermoso, yo lo vivo, ver a tus hijos prosperando, avanzando, cómo la gente les sirve, cómo se le abren puertas. Y yo sé que en buena parte, o primeramente es el favor de Dios, la misericordia de Dios, pero en buena parte ellos están cosechando lo que nosotros hemos sembrado como padres. Y ese es el llamado hoy, que usted ponga su mirada en el Señor, piense que un día esta siembra traerá una cosecha y que serán muchos tocados por todo lo que usted ha hecho y ha sembrado. El versículo 14 nos enseña lo siguiente, y esto es hermoso. Le dice el Señor: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, y le da Dios las medidas, le da los planos, y le dice cómo hacerlo, de 3 pisos, etcétera, etcétera. Esto me encanta. Le da un plan de salvación. En el hogar donde hay un verdadero sacerdote, Dios establecerá pacto con esa casa y le brindará su protección y su favor estará con ellos. ¿Recuerdas cuando llegaron las plagas a Egipto? Al pueblo de Israel no le pasó nada. Y ellos estaban separados por unos cuantos kilómetros. Y mientras allí las plagas caían de ranas, de moscos, del agua convertida en sangre, de todo, en el campamento donde estaban los israelitas no pasaba nada. De igual manera va a pasar en tu hogar, en tu vida. Es que vale la pena consagrarnos a Dios, vale la pena obedecer a Dios, vale la pena entregar el control de nuestras vidas al Señor, y Él lo va a hacer. Varón, es tu responsabilidad, es tu llamado en esta hora. Yo te invito a que te levantes y que digas: Señor, yo quiero caminar, yo quiero cambiar la historia de mi familia y de mis generaciones. Yo quiero ver en mi hogar algo nuevo, algo que transforme, algo que cambie todo mi entorno, y que mis hijos sean beneficiados, mi descendencia sea beneficiada desde ahora que son niños en mi hogar. Y tal vez usted me podrá decir: mis hijos se casaron, salieron, ya todo está hecho. Usted puede orar. Y usted puede ver algunas falencias que hay en la vida nueva de ellos, como padres, como todo. Usted puede pedirle a Dios que corrija eso, porque usted sabe que usted lo sembró, o usted sabe que cometió el pecado de omisión, que no hizo nada con respecto a esto, y ahora ellos lo ven como algo normal y natural. Nunca es tarde para el Señor, nunca es tarde. Y si es necesario, pídele perdón a ese hijo. Hijo, yo sé que hoy estás involucrado en este tipo de trabajo, en este tipo de negocio. Hoy sé que hay este vicio de jugar o estar en juegos de azar, de emborracharse, de drogarse y todo, y sé que yo sembré eso en ti. Te pido perdón y te invito a que dejes ese estilo de vida. Me arrepiento y quisiera devolver el tiempo y enderezar todo, pero no lo puedo hacer. Pero dígale: estoy pidiéndole a Dios que cambie todo. Estoy pidiéndole a Dios que aquello que sembré, aquellas sendas torcidas que marqué para que tú anduvieses y los estás andando hoy, sean corregidas.
y yo confío en Dios, dígale así a ese hijo que Dios va a obrar y que veré algo nuevo en tu familia, en tu casa, y me gozaré y me deleitaré en el Señor. Mire eso tan maravilloso. Dios, el versículo 19, le sigue dando instrucciones y le dice, óyeme bien, después de que tengas el arca hecha, recolecta, primero introdúcete tú con tu familia, con tus hijos, con tus nueras, e introduce una pareja de cada animal viviente sobre la tierra. ¿Sabes una cosa? Un sacerdote del hogar, un hombre obediente, consagrado a Dios, afecta a todo su entorno. Él fue el propósito de Dios para que todo esto que había alrededor de él fuera salvo. Se abrió una nueva oportunidad en medio de un juicio de parte de Dios sobre la humanidad a través de Noé. Y el versículo 21 dice lo siguiente: y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Maravilloso, ¿no? La provisión no escaseará a pesar de lo que se viva o acontezca alrededor tuyo. Y es cierto, para siempre la misericordia de Dios, el favor de Dios. Un pastor conocido me decía, mira, se podrá poner el pollo a 100,000, a 200,000 pesos la libra, y si Dios quiere que comas pollo, comerás pollo. Si quieres que comas carne, comerás carne, no importa el precio, porque tú no dependes de las circunstancias. Tu economía es una economía sustentada por Dios, y Dios siempre suplirá. Dice la palabra de Dios que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo soy testigo de eso. Siempre he vivido bien, Dios no nos ha faltado para nada, hemos tenido todo. Pero hoy veo en mi generación, en mis hijos, en mi descendencia, viviendo en un nivel superior al que yo les pude dar. O sea, Dios siempre dará algo mejor, Dios siempre tendrá reservado algo mejor, pero tiene que ver con esa vida consagrada y entregada al Señor. El versículo 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermoso esto. Como siempre un sacerdote de hogar, un sacerdote en una familia, sencillamente obedece. Recibe los mandatos de Dios, las órdenes de Dios, no las cuestiona. Sencillamente, Señor, si tú lo dices, así se hará. Señor, si tú lo mandas, así se hará. Señor, si esto es lo que tú has determinado, así lo haré. Porque la palabra de Dios para un sacerdote, para un hombre íntegro, un hombre que tiene comunión con Dios, es verdad, es verídica, es efectiva. El capítulo 7 dice, y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, bendito sea el nombre de Dios. Dios cumple, Dios es fiel, Él le da prioridad a sus sacerdotes, a uno que le sirve, a uno que le sigue, a uno que se entrega a Él, que le consagra. Lo que Dios promete a sus hijos, se lo cumple. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios fiel, y Dios así lo hará para estos tiempos. Yo le invito a que usted de verdad dígale, Señor, no voy a vivir más apartado de ti. Voy a hacer las cosas a tu manera. El versículo 6 y 7 dice así, y era Noé de 600 años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Amén y amén. Dios es fiel. Si Él te ha dicho y te ha prometido que te va a guardar, que te va a ayudar, y que en medio de estos tiempos de una sociedad tan difícil, tan corrupta, tan inclinada al mal, que si tú te has consagrado a Él, Él te promete cuidarte y extender su misericordia sobre tus hijos. Y Dios lo cumple. ¿A quién está cumpliendo Noé? Entra al arca. Han pasado años, 120 años, construyendo el arca, planificándolo todo, Dios teniendo paciencia y esperando que Noé construyera lo que tenía que hacer, y llegó el tiempo. Entra al arca tú y los tuyos. Hoy hay bendición para ti, para tu casa y para tu descendencia. Solo necesitas ser obediente, solo necesitas consagrarte a Dios, solo necesitas ser fiel a Dios, y Él lo hará de una manera especial. El versículo 10 del mismo capítulo dice, y sucedió que al séptimo día de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Llegó el juicio de Dios
Para muchos parecía mentira. Cuando hoy hablamos de lo que Dios tiene planeado, de lo que Dios está haciendo, de que viene un juicio sobre la tierra, cuando invitamos hoy a las personas que se arrepientan, que es un tiempo oportuno, muchos no lo creen. Pero la Biblia dejó un rastro en toda la historia de la humanidad y está consagrada ahí. Y así como en los tiempos de Noé se predicó la palabra, se advirtió a la humanidad que se arrepintieran, y ellos estaban viviendo a sus anchas y se olvidaron de todo, ignoraron la palabra, ignoraron el testimonio de Noé y de todo lo que estaba pasando, porque Noé hizo prácticamente un transatlántico, la barca era un transatlántico, la obra que Noé estaba haciendo era visible para todos. Y yo me imagino a la gente, ¿qué estás haciendo? Y él le dijo, Dios me mandó a construir un arca. ¿Y cómo así? ¿Y para qué? Viene un diluvio sobre la tierra. Dios está enfadado con la humanidad. La humanidad está entregada al mal, a la perdición y todo, y viene un juicio sobre la tierra. Y ellos no creyeron. Ellos pasaron por alto todo lo que Dios había determinado. Pero dice, y al séptimo día comenzó a llover. Y para los que pensaron que nunca iba a llegar, finalmente llegó. Versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches como nunca. Hoy vemos una lluvia de 24 horas sobre nuestros territorios, se desbordan los ríos, hay crecientes, hay destrucción y todo. Ahora imagínense 40 días y 40 noches, sin parar de llover, y una lluvia recia. Son los juicios de Dios. Y hoy Dios nos está llamando, Dios nos está alertando, primeramente desde casa a cada varón, para que cumpla su responsabilidad, su compromiso y su llamado. Pero también un llamado a toda la humanidad. Hay un juicio anunciado sobre la tierra. ¿Y por qué ese juicio? A causa del pecado del hombre, de la maldad del hombre que se ha multiplicado en gran manera. Y ese juicio no se puede detener. Hay una vía de escape. Hoy no hablamos de un arca, hoy hablamos de Jesús como el puente, como esa vía de escape. El arca de estos tiempos se llama Jesucristo el Señor. Y Él mismo se presentó, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino es por mí. Y Jesús anunciaba que había una posibilidad de rescate, el reino de los cielos se ha acercado y hoy está más vigente que nunca. Así que desde tu vida, desde tu hogar, desde tu testimonio, desde el parecerte a Jesús, anima a otros a que cambien, porque así como en los tiempos de Noé vino un juicio que cambió todo, que destruyó todo, para estos tiempos también viene un juicio. Pero Dios quiere rescatar un remanente, y lo está haciendo a través de Cristo Jesús, de su Hijo amado. Por medio de Él la gracia, el favor, el amor del Padre se ha extendido, y hoy hay una posibilidad de salvación y vida eterna. Es tiempo de aprovecharla, es tiempo de vivirla. Y el versículo 17 de ese mismo capítulo, oiga lo que dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Era algo que no se podía detener. Ya estaba determinado. Dios lo había fijado así. Y el versículo 20, 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Imagínense el monte más alto. El monte más alto, el Everest. Casi 7 kilómetros de altura. Y dice que 15 codos, 1 kilómetro más alto de esto, subieron las aguas. Se inundó toda la tierra. No hubo oportunidad para nadie. Yo me imagino a la cantidad de gente aferrada, nadando, queriéndose colgar del arca, pero ya no había nada que hacer. Porque el agua empezó a subir y a subir y a subir. Y tal vez se sostenían, se agarraban y todas las puertas ya no se podían abrir. Ya estaba echado todo a la suerte. Y la humanidad que no escuchó y que no atendió, todo esto se perdió. Pero había un hombre que fue justo a los ojos de Dios.
un hombre que fue un testimonio vivo de la gloria de Dios. Y él, a causa de su testimonio y de su vida, condenó a otros. Porque a los ojos de Dios, Noé fue un hombre justo. Y el capítulo 8, el versículo 15 y 17, dice así: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastran sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquese toda la tierra. Un nuevo episodio, una nueva temporada de la humanidad. Y Noé y su familia eran los protagonistas. Eran los que Dios había guardado y había cuidado. Eso es lo que quiere hacer Dios. Aunque ya no va a haber más oportunidad sobre la tierra, el juicio que hay sobre la tierra terminará con la destrucción de este mundo. Y dice la palabra de Dios que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y es que la preocupación más grande que tenemos que dar, el interés supremo que tenemos que tener, es que un día vendrá un juicio sobre la tierra y esta será destruida por completo. Pero Dios tiene una vida nueva, un mundo nuevo, una nueva ciudad, una nueva creación, un nuevo universo allí reservado. Y allí viviremos con Él por la eternidad. Es su responsabilidad, querido varón, preparar a su familia para partir con el Señor. Pero tiene que empezar por ti. Porque si te ven como un papá borracho, mentiroso, adúltero, fornicario, un papá ausente de su responsabilidad y todo, entonces tus hijos nunca se animarán a seguir al Señor. Y es posible que tus hijos en un momento dado se aparten del Señor. Pero la palabra de Dios dice que instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, nunca se apartará del Señor. La semilla quedará ahí. Y cuando ellos volteen a mirar hacia su hogar, y tal vez se hayan ido y tengan ya ellos descendencia, pero te vean a ti de 60, 70 años, y te vean como un hombre íntegro, consagrado y dedicado a Dios, tendrán que reflexionar, tendrán que volver. Porque ellos saben en su corazón que se apartaron, que dejaron los caminos del Señor, que dejaron todo de lado, y que si no vuelven al Señor su mirada, entonces tendrán problemas con Dios. La palabra que tú le has sembrado, el testimonio, la vida que les has modelado, los impactará a ellos por siempre. Qué bueno que hoy hayan varones que estén dispuestos a dar un giro en sus vidas. Gloria a Dios por todo este mes que se habla del Padre, que se elogia a los papás, que se dignifica al papá, pero qué bueno que el papá de verdad se refugie en Dios. Ponga su esperanza y su confianza en Dios, porque es el único que cambia, transforma y salva vidas y generaciones por completo. Soberano Dios, te alabo y te bendigo y te doy gracias, porque tú estás preparando un remanente, estás preparando hombres de Dios para que testifiquen de una vida nueva y abundante, una vida de santidad, de entrega y de dedicación al Padre de los cielos. Permite, Señor, que se levanten verdaderos sacerdotes en un hogar, hombres que sean ejemplo, que lideren a sus familias a un camino de rectitud, de limpieza, integridad y pureza. Que permanezcan en el Señor por siempre y vean la gloria de Dios en todo. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias y sabemos que muchos serán tocados para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Amén y amén.